Volvamos con el tema del día. ¿Qué creen que estamos respirando? Vamos al video wall. Aquí está. ¿Qué estamos respirando? Porque claro, hay situaciones donde el material particulado, vamos a entrar en detalle en eso, ¿qué es lo que estamos respirando? El nivel de contaminación que existe en nuestro país también está en la palestra internacional. Santiago, por solo decirlo, y claro, los últimos estudios también han establecido importantes preocupaciones con respecto a metales pesados en niños y en niñas. Bueno, de esta manera comenzamos entonces este programa multiverso que vamos a abordar entonces las temáticas medioambiental y con respecto a qué. ¿Cuáles son las matices? Bueno, nuestros invitados nos van a dar entonces estas siguientes conocimientos, orientaciones claramente. Empezamos entonces con nuestro invitado María Isabel Rivera, arquitecta académica de la Facultad de Arquitectura e investigadora CEDEU. María Isabel, muchas gracias por acompañarnos en esta oportunidad. Muchas gracias por la invitación. Genial. Y también continuamos con el doctor Luis García, Santander, ingeniero civil eléctrico de nuestra Universidad de Concepción. Profe, hemos conversado varias veces. Muchas gracias también por acompañarnos en esta oportunidad. Hola, buenas tardes, Flavio. Gracias por la invitación para poder conversar estos temas del cambio climático. Perfecto. Y la triada de invitados la conforma el Ceremi del Medio Ambiente acá en la región del Biobío, Oscar Reicher Salazar. Ceremi, muchas gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes por la invitación, Flavio, y feliz también de estar acá conversando estos temas bien relevantes para la comunidad. Sí, bien relevantes claramente porque hemos avanzado, ¿cierto?, en una temática medioambiental en el país, en la región latinoamericana, con respecto a los índices menores de contaminación. Hemos visto que a nivel mundial se trabaja en una agenda global para disminuir estos episodios críticos. Hablábamos previamente en el programa el recambio de los cambios fósiles, los combustibles, las nuevas leyes que están ido implementando, pero también ver claramente la situación a través de este video explicativo que nos va a dar una orientación básica sobre la materia de qué estamos respirando. Veamos. El aire es la mezcla de gases que rodea al planeta Tierra. El aire está formado por mayoritariamente dos compuestos, oxígeno y nitrógeno, pero también tiene pequeñas cantidades de otros compuestos, como neón, vapor de agua en las alturas como nubes y en superficie de la humedad de ríos y lagos, y también hay pequeñísimas cantidades de un gas que se llama helio. Por cierto, el helio es un gas que flota en el aire, dado que tiene una densidad mucho menor. Por eso los globos se me escapan. Un aspecto importante a tener en cuenta es que la composición del aire varía con la altura. Por eso nos cansamos más cuando hacemos ejercicio en la cima de una montaña que a nivel del mar. Las propiedades de cada uno de estos gases que forman el aire son muy diferentes y por eso es muy importante y muy útil disponer de estos gases por separado. Ahí estaba la explicación de qué es el aire, qué estamos respirando y bueno, Ceremi al principio del programa comentaba el plan de descontaminación atmosférica que bueno, es bien reciente, nace hace pocos años, pero es tan importante para la calidad de vida de las personas, de salud y claramente entendiendo que existe un plan de descontaminación ambiental, lamentablemente hay más de 50.000 viviendas que están siendo fiscalizadas por situación de humos visibles, pero también hay importante trabajo, bien digo, por parte de la Superintendencia del Medio Ambiente con las empresas, esta invitación a registrarse y ver en línea cuáles son los niveles de las calderas, por ejemplo, las emanaciones de humo. ¿Qué estamos respirando hoy actualmente, Ceremi, este 2023, acá en el Biobío? Bueno, efectivamente, los planes de descontaminación es el instrumento que establece nuestra legislación cuando se dan estas zonas saturadas o estas zonas latentes, ¿cierto? Que pueden ser planes de prevención o planes de descontaminación. Y ahí, bueno, un poco lo que muestra el video, en el aire son diversos gases los que están dando vueltas, ¿cierto? Y el plan de descontaminación toma algunos de esos gases o de esos contaminantes, más específicamente como el material particulado 10 o material particulado 2,5. Nosotros vamos a estar en Los Ángeles, por ejemplo, haciendo una actividad de educación ambiental, donde vamos a mostrarle con un laboratorio, en un microscopio a niños de un liceo de allá, mostrándoles la diferencia
cuando uno puede identificar un material particulado 2,5 que no es visible a los ojos, pero que tiene la característica de que dando vuelta en el aire lo podemos respirar y puede llegar finalmente a nuestros organismos del sistema respiratorio. Entonces, por eso es que es importante también este tipo de iniciativas, porque más allá de la fiscalización y de los números que hay de casas por fiscalizar, hay que hacer un trabajo importante en lo que es educación ambiental, de entender la comprensión, la importancia de este tema. Claro, y sobre todo también entendiendo que las políticas estatales van en una dirección de una solvencia medioambiental. Están puestos, María Isabel, entonces los esfuerzos estatales en el ámbito de la construcción, en el ámbito de la sostenibilidad, en establecer estos parámetros de contaminación y dejarlos en el pasado, viendo las construcciones futuras para las familias acá en Chile. Sí, mira, se han implementado estos planes y justamente de alguna forma para dar solución a algo que ha estado muy al debe, que es la actualización de nuestra normativa térmica, ¿ya? Y justamente el hecho de tener una zona como la nuestra, que está declarada saturada, se han podido actualizar normativamente, ¿no es cierto?, la calidad constructiva, de tal forma de poder exigir mejor, por ejemplo, aislamiento térmico en las viviendas, que la actual normativa a lo largo del resto del país, donde no están en zonas declaradas, ¿no es cierto?, es más débil. Ahora, sin embargo, a partir de esa implementación, hay muchas viviendas que están construidas previo a esa normativa. Normalmente esto aplica para viviendas nuevas, ¿no es cierto?, o viviendas, ¿no es cierto?, que están recibiendo subsidios desde el Estado. Por lo tanto, todavía queda un stock, ¿no es cierto?, un banco de viviendas existentes que no tienen aislación, que no tienen la calidad constructiva que exige actualmente la normativa. Por lo tanto, el gobierno ha instaurado, ¿no es cierto?, ciertos subsidios de recondicionamiento térmico, pero lamentablemente, como lo hemos visto en investigaciones que hemos realizado en CDEUS, ¿no es cierto?, muchas veces esos incentivos se van aplicando de manera desgregada. Y normalmente cuando uno quiere aislar la casa, es como cuando uno va a salir afuera. Uno no se abriga ciertas partes del cuerpo, uno se abriga en su conjunto. Claro. En una vivienda ocurre exactamente lo mismo. Necesitamos que la casa entera, ¿no es cierto?, tenga un buen desempeño térmico. Claro, y qué mejor que hacerlo desde los cimientos de la casa y no después de haberla construido. Bueno, esa es parte de las críticas también de que este tipo de normas no son retroactivas y claramente, al parecer, traen un costo a la sociedad importante. Lo veíamos con los vecinos y vecinas de la Villa Futuro, la Villa Futuro 4, que lamentablemente sus departamentos se pasaron por humedad, por construcción, por problemas estructurales, por problemas también de la configuración de la zona que están en la ribera del río Biobío. Y claramente todos esos aspectos, Luis, hay que tomar en consideración desde el punto de vista de la energía, desde el punto de vista de cómo va progresando el aspecto científico y también las recomendaciones académicas para claramente tener menos contaminación año tras año. Sabemos que es una transición, sabemos que hay inversión, que se necesita apoyo, pero también la academia presta este tipo de conocimiento donde falta la praxis y llevarlo a cabo. Sí, nosotros acá en la Facultad de Ingeniería, en realidad, hemos estado trabajando también todo lo que es el concepto de eficiencia energética, tanto los parámetros térmicos, en la parte mecánica, la ingeniería civil, y en la parte eléctrica estamos en la parte uso eficiente de la energía eléctrica, ¿ya? Como nos atañe a nosotros, digamos, todo lo que es la domótica, la automatización, de usar eficientemente los recursos energéticos que tenemos. Ya estamos hablando del tema de la reconversión energética, que se establecieron unas políticas públicas con unos pilotos en las 10 comunas del 2021. El año pasado se incorporaron 30 comunas más que buscaban un poco en estas zonas saturadas, ¿cierto?, las comunidades saturadas, tratar de reconvertir todo lo que es calefacción a leña por una energía eléctrica rebajada en un porcentaje importante. Ya yo comentaba antes de comenzar acá, de que nosotros como Concepción fuimos una de las comunas favorecidas, sin embargo no se ha puesto en marcha el método, digamos, de implementarla. Y es importante porque se reduce un 20-25% en la tarifa eléctrica. Por lo tanto, esa mitigación, digamos, del cambio de leña, que normalmente nosotros acá en Concepción también no somos muy conscientes de ocupar leña seca, ¿ya? También contribuimos con lo que comentaba el CEREMI, ¿cierto?, del material particulado, de alguna forma, y que retribuyen todo lo que nosotros vemos, la enfermedad respiratoria, y que consecuentemente tiene también ausentismo en la universidad, ausentismo en el colegio, ausentismo profesional. Entonces tenemos que ser conscientes nosotros desde la universidad, obviamente, en la formación de profesionales que tengan una responsabilidad también en el uso eficiente de las energías, en las tecnologías que nos van a proveer ese sustento energético. Por lo tanto, tenemos un rol fundamental nosotros como docentes de la universidad
en particular para la formación de profesionales que van a ejercer después dando soluciones prácticas. Claro, estos cambios de paradigma sirven también y están inconscientes en las nuevas generaciones. Recordar a todas las personas que nos están viendo, si tienen alguna duda, bueno, comuniquémonos al WhatsApp, el +569 77 56 91 77. Para aquí, bueno, pueden dejar sus pymes, sus negocios, sus links de redes sociales y también preguntas que tengan acerca de este tema. ¿Qué creen que estamos respirando? Hay importantes denuncias con respecto a las enfermedades respiratorias, por ejemplo, que tuvieron su aumento en el primer trimestre, ¿cierto?, de este año, algo que también alertó a las autoridades en temática de salud. Adenovirus, parainfluenza, influenza, virus sincicial también fueron parte, lamentablemente, y todo esto está ligado porque también, Seremi, usted nombraba la educación, ir a Los Ángeles, ¿cierto?, educar, estar con estos establecimientos, pero también dichos establecimientos también son parte de esta mecánica estructural del cambio medioambiental. Las salas de clases, ¿cuán necesaria es que las salas de clases sean un confort? Ya te voy a consultar, María Isabel, acerca de eso, que tiene mucho que decir, pero Seremi, también cómo se trabaja en ese alero, viendo también de que estamos en un proceso de reconstrucción de escuelas, establecimientos educacionales que se han visto afectados por los incendios, ya sea por el sistema frontal. Quizás es una buena oportunidad para implementar desde ya este tipo de políticas. Bueno, de hecho, eso una de las cuestiones que estamos preparando desde la Seremi de Medio Ambiente es que la característica en general de los instrumentos de gestión ambiental, como el plan de descontaminación, el plan de prevención, cada 5 años se someten a un proceso de revisión. El año 2019 en enero del año 2019 entró en vigencia el plan de descontaminación de Los Ángeles y nosotros vamos a iniciar ya formalmente en enero del año 2024 el proceso de revisión para precisamente darle mayor flexibilidad a este instrumento, porque hay nuevos aprendizajes, hay nuevos conocimientos que centros universitarios como los que tenemos afortunadamente en la región nos permite poder ir adaptando y ahí entonces tener ese margen de flexibilidad en el plan de descontaminación, porque hoy si uno mira el plan de descontaminación que fue creado, ¿cierto?, antes del año 2019, vemos que es bastante rígido, habla de el recambio de calefactores, habla de áreas verdes, habla de algunos instrumentos, pero ¿qué pasa cuando vamos experimentando nuevas cosas, que la ciencia nos dice, vamos por aquí, mejoremos esto, o aparecen nuevos aparatos que nos permiten, que sé que están estudiándose también aquí en la universidad? Entonces, por eso que nosotros estamos preparando para que cuando se inicie formalmente el proceso de revisión del plan de descontaminación en enero de 2019, vamos a tener un proceso de soporte técnico con expertos, como los que tenemos acá, ¿cierto?, para que nos ayuden a ver cómo afrontamos este proceso de revisión. Oscar, una consulta específica, de seguro, y nos preguntan mucho, material particulado, hablamos del 10, del 2,5, ¿qué son? ¿Cuáles son esas diferencias para que nos quede a todos y todas claro? Bueno, básicamente son partículas, es como podríamos decir un polvo que uno puede encontrar cuando no limpia mucho una cierta parte de la casa, uno puede pasar el dedito, lo tira en una base y lo miramos con microscopio y podemos darnos cuenta que hay partículas muy chiquititas, otras mayores que si las respiramos, algunas, las más grandes, pueden quedar quizás en los pelos que tenemos nosotros internos en la nariz y otros que son mucho más pequeños que los respiramos. Por eso que el énfasis que hemos puesto nosotros desde la Seremi en estos 16 meses que llevo como Seremi, porque existe la visión que el plan de descontaminación, o cuando hablamos de calidad del aire, es esa nube gris que veíamos en Santiago, cierto que en las noticias cuando éramos hace algunos años atrás, pero tenemos que entender que está directamente asociado a la salud de la población, o sea, que estamos respirando eso y como mencionaba, de que finalmente mientras más contaminado está, vamos a estar teniendo ausentismo laboral, ausentismo en los colegios, etcétera. Sí, y que eso mismo, en los colegios, algo muy fundamental, porque claro, ¿cómo establecemos en Los Ángeles, cómo establecemos la educación medioambiental si vamos al establecimiento y faltan personas porque están en sus casas, medido? Entonces, claramente las medidas tienen que ir, como usted muy bien dice, Seremi, ir ajustándose. María Isabel, bueno, de esto también se va a tratar lo que van a hablar mañana. ¿Qué tanto influye la calidad del aire en el aprendizaje de buena manera?
Perdón. Sí, efectivamente. Material particulado. Claro, efectivamente. Bueno, eso es lo que estamos haciendo en un proyecto de investigación que estoy llevando a cabo, que es un proyecto Fondesit que es llamado Reveal, que justamente estamos monitoreando distintas salas de clase. Y mañana vamos a tener una charla pública, abierta a todo el público, donde justamente vamos a ir contando un poco de las investigaciones que hemos estado haciendo en el laboratorio de acá de la facultad y también de lo que está haciendo una colega que viene internacionalmente, que está haciendo su tesis doctoral, que ella va a ser la anfitriona, en este caso la expositora de mañana. Y bueno, y efectivamente eso es lo que estamos estudiando, eso es lo que estoy yo estudiando actualmente en mi proyecto Fondesit, de medir exactamente cuál es el impacto que tiene esta mala calidad del aire que tenemos por el problema de hacinamiento que tenemos en la sala de clases, ¿ya? Tenemos un problema de hacinamiento bastante grave, que eso se exacerba, ¿no es cierto?, con el tema, por ejemplo, de tener una mala calidad constructiva en los colegios, no es solamente en las viviendas, y eso genera también aumentos de humedad, mala calidad, niveles de CO2 muy altos, que eso obviamente se traduce en tener problemas respiratorios como los que tenemos hoy en día. Entonces, más allá de tener las vacunas al día, que yo creo que eso también es bueno y Chile se destaca sobre eso, no hemos sido capaces de poder, ¿no es cierto?, darle con el clavo de realmente entender por qué tenemos estos pics de enfermedades respiratorias. Y gran parte del problema está cómo son las condiciones al interior de nuestros hogares y lugares de trabajo. ¿Ya? Sí, o sea, lamentablemente la realidad para los economistas va a salir caro, pero la calidad de vida va a mejorar de manera muy buena. Y claro, lo hemos visto alrededor del mundo con países con mayores índices de contaminación. Vamos a estar viendo una lista, pero claramente acá de uso público que Santiago es una de las ciudades más contaminadas de Chile. Y claro, Luis, tú hablabas de este proceso de transición, algo que también hemos visto, el proceso de descarbonización en Chile también se está llevando a cabo por lo mismo, pero también tienen que ir a la par varias políticas que solventen también esta transición, y desde la academia también han estado apuntando frente a lo mismo. Sí, bueno, la transición energética viene hablándose hace tiempo, digamos, de distintas formas, pero es como migrar, digamos, sacar lo que contamina. Tuvimos un aceleramiento en algún momento acá de sacar algunas centrales térmicas, pero también tuvimos el cuello de botella que no teníamos la otra energía. Por lo tanto, claro, se retrasó un poco ese retiro. Pero efectivamente, o sea, teníamos acá en la región zonas que contaminan, ¿verdad?, centrales que contaminan, y que la legislación permite hoy día suplirlas a través de energías renovables. Las energías renovables tenemos una conciencia de liderazgo acá en Chile, desde el punto de vista de estas fuentes renovables. Pues nos falta el camino, nos falta el camino para que nos permita transitar desde el norte hacia el centro-sur toda esa energía que sobra hoy día y que es el gran problema. Hoy día se está masificando mucho la generación distribuida, vale decir, ojalá colocar las centrales de energía renovable, eólica y fotovoltaica principalmente, muy cerca de los consumos, ¿ya? De tal forma que se transite muy cerca el que genera, el que consume, y eso lo hace eficiente, lo cual también repercute en menor contaminación. Ya. Antes de que se me olvide, María Isabel no comentó dónde iba a ser el evento mañana. Sí. ¿Dónde y a qué hora? Entonces, buen punto. ¿dónde voy a...? Di mal los datos. Las coordenadas van a ser en la Facultad de Arquitectura, en el auditorio del primer piso, a las 10 de la mañana. Sí, mañana va a ser entonces eso, la calidad del aire. ¿Cómo afecta la calidad del aire en nuestro aprendizaje? Miércoles 9, ¿cierto?, a las 10 de la mañana, el auditorio entonces de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo y Geografía de nuestra casa de estudio. Vamos a revisar, les dije lo de la lista, pero la vamos a ver a la siguiente de esta pausa comercial en este programa de Multiversos, hoy martes 8 de agosto. Ya volvemos. El escudo tiene un origen en 1971, se instala en este lugar y se transforma en una tradición para los estudiantes, fundamentalmente la comunidad de nuestros estudiantes de pregrado e incluso posgrado, de no pisarla como una especie de cábala para augurar la graduación oportuna y con una buena calificación.
se retiró todo lo que es blanco. Se cambió completamente los bordes, las estrellas, las hojas y la antorcha completa. Le cambiamos un poquito a la forma anterior, le dimos una forma más cilíndrica. Uno se da cuenta que es importante para miles de jóvenes, lo que significa, lo que representa. Muchas veces cuando hemos hecho limpieza general me piden que si se pueden sacar fotos porque se están titulando, porque no lo pisan hasta que se titulan. Logramos brindar toda la logística para que ella su trabajo lo hiciera de la forma más cómoda. Le dotamos de una instalación de faena, este cierre, para que ella tranquilamente, junto con su equipo, lograra a cabalidad su intervención. Representa un desafío de cuidado, de limpieza, ¿cierto? De representar también y de fortalecer la identidad de quienes formamos parte de la comunidad. Por lo tanto, estamos muy contentos de la reapertura, invitamos a toda la comunidad a valorar este escudo, a cuidarlo, como toda nuestra universidad, que es un patrimonio no solo de quienes formamos parte de la comunidad, sino que también de la región y del país entero. Muy importante para todos y todas las estudiantes de la universidad, sobre todo porque en el escudo se marca un hito, ¿cierto? Al momento de la titulación existe toda una creencia en torno al escudo, entonces en la misma línea de que es un hecho que tiene que ver con la identidad de los y las estudiantes de la universidad, también es necesario, dentro de este sentido de pertenencia que existe, ir cuidando estos espacios, entendiendo la importancia que tienen para cada uno de nosotros. Conéctate con lo que está pasando a tu alrededor. Les damos la bienvenida a una nueva edición de Conéctate por las pantallas de TVU y Radio. Entonces lo que hemos estado realizando un poco es hacer esa vinculación entre municipios o comunas con las distintas universidades para encontrar soluciones a problemas que realmente a veces son bastante simples de resolver desde la academia, otros tienen un cierto grado un poquito más de complejidad, otros son transversales a distintos municipios, que sea el problema de los residuos, un problema que afecta a todos los municipios, que lo hemos visto en nuestro recorrido. Y por tanto yo creo que si bien cada una de las universidades tiene estas unidades de vinculación con el medio... Efectivamente, nosotros queremos mantener su legado vivo a través de esta obra, que esperamos poder remontarla pronto. Hubo mucho interés, vinieron varios programadores de otras ciudades del país a ver la última temporada. Esperemos que pueda girar por otras ciudades de Chile durante este año o inicio del próximo año, y también volver pronto al Teatro Bío Bío, porque de aquí nace y aquí es donde el público la ha podido disfrutar. Ha viajado gente de Santiago a verla, de Antofagasta, y también ese es un objetivo de nuestro teatro, poder descentralizar. Después de Santiago, Concepción la lleva. Cecilia es un estandarte. Gracias por haber entregado tanto, haber tenido una vida preciosa, admirable. Y adiós, partió, pero hasta pronto, Cecilia. No, un adiós, hasta pronto. Conéctate con especialistas en diversos temas. Conéctate TVU, lunes a viernes a las 20:45 horas, a través de nuestras multiplataformas. Conéctate TVU. Ya estamos de vuelta y lo prometido es deuda. Querido nene, acompáñame por favor acá al Video Wall. Países y regiones con mayor contaminación del mundo. Y bueno, ahí tenemos el país africano de Chad, que el 2022 marcó 89.7, no sé lo que es, pero me imagino que es del 100% de contaminación que puede haber. Ya le vamos a preguntar al Ceremi de Medio Ambiente acá, Oscar Reicha del Bío Bío, qué significa. Segundo lugar, Irak. Tercer lugar, Pakistán. Bahrein. Con cuarto lugar, Bangladesh.
con quinto lugar, sexto lugar Burkina Faso, Kuwait, India, Egipto. Y aquí hay una especial atención al Ceremi, porque la India tiene bastantes ciudades con muchos índices de contaminación ambiental. Y claro, es el país más poblado del mundo actualmente. Sí, superaron a China hace un poco tiempo. Y bueno, todo esto igual nos dice cómo se configuran, para dónde están apuntando también sus tecnologías, y tiene mucha relación también con este proceso de cambio que están teniendo los países. Estos son del primer orden. Sí, efectivamente, y los datos muestran que efectivamente el año pasado la ONU también en el Día del Aire Limpio nos mostraba datos de que daba cuenta que la contaminación atmosférica ha matado a más personas que la pandemia del coronavirus. O sea, estamos hablando de ese nivel de datos, digamos, concretos, y por eso la importancia de entenderlo como algo que es de la salud de las personas. O sea, es algo fundamental, Ceremi, y fíjese que acá, Chile, que tiene cerca de 19 millones de personas viviendo, está en el lugar 43, de igual preocupación, ¿cierto? Sí, o sea, a ver, la contaminación en Chile también. Nosotros tenemos muchas comunas que, no solamente en la región del Biobío, sino si miramos en general el país, tenemos muchos planes de descontaminación. Y si miramos la zona sur, podríamos decir Maule hacia el sur, la causa de ese problema viene siendo más o menos la misma. ¿Ya? Entonces es importante iniciar, por ejemplo, estos procesos que comentaba, ¿cierto?, antes de la pausa, de hacer las revisiones para que el conocimiento nuevo que se va acumulando nos permita darle mayor flexibilidad al plan de descontaminación para afrontar de mejor manera y rápidamente estos escenarios de contaminación. Nosotros vemos en general que con sus problemas y todo, el plan de descontaminación genera igual impacto en la comunidad. Nosotros vemos algunas señales, digamos, después de algunos años de implementación del plan de descontaminación, que por cierto nos falta, efectivamente nos falta, y por eso es que tenemos que intensificar los trabajos. Sí, por supuesto, por ahí van entonces las líneas de trabajo importantes. Yo le hacía la invitación a que nos realizaran preguntas a nuestro WhatsApp y llegaron las preguntas. Y dicen lo siguiente: ¿educar para qué? Para que la gente pueda, que traga lamentablemente todos los días metales pesados, quizás orientación alimentaria para disminuir quizás estos metales pesados. ¿Eso es prevenir? ¿De esa manera se puede hacer? Les dejo las preguntas abiertas. Bueno, yo creo que por una parte hay que educar a las comunidades y en general, ¿no es cierto?, a las personas del impacto que puede tener algo que muchas veces poco tangible para ellos. Algo que mencionaba el Ceremi, por ejemplo, cómo hacer lo invisible visible. ¿Ya? Claro. Y cuando hablamos de material particulado es clave también transmitir, porque claro, como no lo veo, no lo siento, no sé exactamente cómo me va a afectar a mí. Pero una mamá que tiene un niño asmático, ella sabe perfectamente las causas, ¿no es cierto?, por qué su hijo es asmático. Y vemos cuadros recurrentes hoy en día en niños que son asmáticos a muy temprana edad, cosa que antes no se veía muy recurrente. Estamos viendo casos también, ¿no es cierto?, de enfermedades respiratorias, posterior a la pandemia, que muchas veces hemos pensado a lo mejor le echábamos la culpa al COVID, pero ha sido sistemático en que todos los inviernos, ¿cierto?, tenemos nuestras urgencias saturadas, por lo tanto eso obviamente que tiene un impacto en términos también de salud pública. Por lo tanto, yo creo que por un lado es importante educar a las personas, yo creo que las personas tienen conciencia de eso, pero también de buenas prácticas en las viviendas, buenas prácticas en los lugares de trabajo, la importancia, por ejemplo, de ventilar es clave para que justamente podamos, ¿no es cierto?, bajar esos índices de enfermedades respiratorias, sobre todo en invierno. Sí, y algo que también nos tocan, y aquí a una temática que siempre es burocrática, pero hay que aclararla. Ceremi, hola, ¿qué posibilidad tenemos los arrendatarios para postular a la actualización térmica o el aislamiento en vivienda? Es lo que estábamos conversando. Construidas hace 25 años atrás en comunas como en Chihuayante, por ejemplo, se usa mucha leña, nos pregunta Hugo. Muchas gracias, Hugo, por tu pregunta. También en el mismo ámbito, el mejoramiento habitacional suele exigir que sea el dueño de la casa, pero no la persona que arrienda. Aquí tenemos otro problema que hay que hacerse cargo y de una u otra manera hemos visto que este gobierno hace un trabajo
interdisciplinario, intersectorial. Trabaja el MIMBU con medio ambiente, con salud, con economía. Seremi, ¿qué le puede responder a Hugo con estas dos interrogantes? Sí, precisamente es lo que venía mencionando. La importancia del proceso de revisión de este instrumento de gestión ambiental nos permite vamos a iniciar ya el próximo año, ¿cierto?, un proceso de consulta pública donde vamos a poder escuchar, por ejemplo, este tipo de observaciones y también por parte de la academia para poder ir mejorando e implementando. Hay que recordar que el plan de descontaminación que tenemos actualmente se venía tramitando hace una década, duró la tramitación, si es que no más. Entonces, por eso que en algunas cuestiones efectivamente quedó algo duro, algo poco flexible, y eso entonces es lo que, además aprovechando que soy abogado, digamos, poder permitir que en el plan de descontaminación le demos mayor grado de flexibilidad precisamente para atender, por ejemplo, lo que se menciona respecto de los establecimientos educacionales, lo que se menciona respecto de, por parte de Hugo en el chat, ¿cierto?, de que no solamente lo veamos para los propietarios, sino que también para que lo importante es que se aísle la casa. Claro. Independiente de quién finalmente sea, siempre quizás van a haber cuestiones ahí administrativas, pero lo importante es que logremos el objetivo de aislar la casa para bajar los niveles de contaminación. Claro, y es por eso que se están haciendo los esfuerzos entonces en esas medidas. Vamos con la inteligencia artificial. Luis, ¿qué te parece la inteligencia artificial? Conversemos acerca de cuáles son los 5 elementos más contaminantes hoy en este 2023 en nuestro planeta. A ver, consultemos. Ahí está entonces de los 5 elementos más contaminantes que, bueno, pueden aparecer, de más que son muchos más, pero que claramente son elementos que, como bien decía María Isabel, si no lo vemos, no decantamos que es real. Y lamentablemente nuestra mente no hace estas jugarretas, pero sí es importante, o sea, claramente de manera natural, estar atrás de un tubo de escape va a ser contaminante, pero hay otros elementos que también. Y aquí está ya la respuesta. Vamos hacia arriba, por favor. Exacto. El primero, emisiones de los vehículos motorizados. Los automóviles, camiones y otros vehículos queman combustibles fósiles, emiten óxido de nitrógeno, partículas finas, hidrocarburos, monóxido de carbono, contribuyendo a la mala calidad del aire y los problemas respiratorios. Segundo, la industria, que también las conocemos de cerca, quema de combustibles fósiles, lo que hemos estado hablando sobre esto, la combustión. Agricultura, también hay un bastante desafío en la agricultura, las nuevas tecnologías, ¿cierto?, que tenemos que tener presentes, también una importante transición. Uso de la biomasa, en algunas áreas la quema de madera y otros materiales orgánicos para cocinar. Calefacción puede liberar partículas finas y compuestos tóxicos del aire. Estos son los 5, una radiografía del momento junto a la inteligencia artificial. Luis, ¿qué te parece estos 5 elementos? ¿Se quedan cortos o esto nos abre unos multiversos de posibilidades? Primero que todo, bueno, la pregunta fue precisa, los 5, así que te mostró los 5, digamos, ChatGPT, digamos. Pero, que si le pregunto todo, quizás hasta qué hora estamos acá. Pero me llama la atención, digamos, el primero, y que tiene que ver mucho con el tema de la electromovilidad. O sea, si le hacemos caso a lo que plantea acá ChatGPT, si logramos disminuir las emisiones del principal actor, la electromovilidad, digamos, que nos ayudaría a esto, estamos ya cumpliendo una gran meta, o sea, desde el punto de vista de emisiones. Y por lo tanto va alineado con todo lo que está haciendo la política de Estado chileno, digamos, desde el punto de vista de la electromovilidad, de incentivar el uso de la electromovilidad en el transporte público, que es el que mayor tiene incidencia, pero también un poco gatillando todo lo que tiene que ver con electromovilidad hacia los usuarios finales. El tema de cambiar los vehículos de combustión por los vehículos eléctricos. Y recuerden que hay una política energética desde el punto de vista de la electromovilidad, una política de electromovilidad, que en 2035 debería entrar el último vehículo de combustión importado. ¿Ya? Y eso va en énfasis. El otro día asistíamos acá a una pauta a la Facultad de Ingeniería, donde, claro, gracias al apoyo de la Seremi de Energía, también de Transporte y Telecomunicaciones, algunas empresas adquirían estos vehículos eléctricos para que tuvieran la experiencia. Y nos decían, ¿sabes qué? Por salud, nos decía el dueño de un transporte, no voy a nombrar la marca, pero nos decía, yo voy a invertir, es súper caro, me dice, pero las personas vuelven con una salud mental distinta, el ruido,
ruido y claramente eso que no percibimos, no la realidad, como tú decías, Marisabel, claro, si no lo vemos quizás no existe, pero en realidad sí está presente y claramente una persona en el transporte específicamente le va a cambiar la cara a su trabajo el día a día, el no estar expuesto a esta quema de combustibles fósiles que se utilizan en los vehículos. Sí, bueno, yo creo que es súper importante y sobre todo para de alguna forma desconectarnos también de los recursos fósiles que sabemos que no son infinitos, son finitos. Entonces, más encima, yo creo que Chile tiene un gran potencial. Tenemos el desierto más árido del mundo, donde tenemos un recurso natural que es la energía solar, que es única y por lo tanto como país debemos, ¿no es cierto?, hacernos cargos de manufacturar, de generar nosotros mismos nuestras propias baterías. Tenemos el know-how y hay que invertir mucho dinero en eso para que se pueda hacer desde aquí de nuestro país. Creo que tiene un gran potencial Chile de liderar eso y de ser los primeros, ¿no es cierto?, exportadores, ¿no es cierto?, de baterías de litio, además que tenemos el recurso aquí en tierra. Por lo tanto, creo que es un gran potencial desde el punto de vista de energías renovables y de lo que podemos hacer. Obviamente que hay un montón de otros factores. Por ejemplo, toda la discusión que hoy en día existe es qué hacemos con las baterías, cómo desechamos las baterías. Pero eso es una pregunta que hay que hacerse, ¿no es cierto?, y que tenemos que buscar a través de la ciencia qué podemos hacer con ello. Claro, y bueno, nada se destruye, todo se transforma, nos decían desde muy niños y niñas, por supuesto. Juguemos un ratito, ¿qué les parece? ¿Verdadero o falso? Vamos a la siguiente, nene, por favor, acompáñame a nuestra pantalla. Vamos a jugar, vamos a tocar el... A ver, empecemos con Luis. Luis, elige un número. 3. A ver, número 3. Dice lo siguiente: los incendios forestales no tienen impacto en la calidad del aire de las áreas circundantes. Luis, ¿verdadero o falso? Falso. Falso, ¿por qué? Porque sí tiene, o sea, estamos viendo las emisiones que son visibles además, digamos, pero además tenemos todo el material particulado que sí, lo notamos también con la ceniza, con todo lo que está ahí, así que claramente es falso eso que está ahí. Claro, afecta la calidad del aire también, no solamente la calidad del aire, también otras matices de la vida, como es la conexión, también los proveedores de cada sector que se ve afectado. Muchas gracias, Luis. Sigamos entonces con nuestro juego verdadero o falso. Isabel, vamos, elige un número. El 5. El 5. A ver. Los vehículos eléctricos no emiten contaminantes al aire. ¿Verdadero o falso? Una pregunta capciosa. Yo diría que no, es la respuesta, pero es verdadero. Claro, muy bien, Isabel. Claro, porque aquí nos dice, los sistemas de transporte público pueden reducir la cantidad de vehículos de motor en las carreteras, lo que a su vez también reduce las emisiones y mejora la calidad del aire. Pero claramente, como nos decía Luis, también tenemos desafíos en torno a de dónde nos vamos a abastecer de la red eléctrica. También eso es importante, Salim, lo hemos hablado también, con energía también. Un saludo también a Demi y Daniela, que lo hemos hablado. Es importante también la otra parte. Bueno, sigamos con nuestro juego. Oscar, por favor, elige un número. El 6. El 6. Y vamos. El protocolo de Montreal se enfoca en la reducción de gases de efecto invernadero. ¿Verdadero o falso? Este es el protocolo de Montreal. Es falso. Bien. Sí, así es, porque la contaminación del aire puede tener efectos negativos en los ecosistemas naturales, incluyendo daño a la vegetación, cuerpo de agua y vida silvestre. Seremi, bueno, sigamos la otra vuelta, el último número. El 1. A ver, veamos. Las partículas PM2.5 son más pequeñas y pueden penetrar más profundamente en los pulmones que las partículas PM10. Esta es verdadera y justamente lo que vamos a hacer mañana. Para explicar solamente lo que vamos a hacer en el colegio, vamos a llevar una muestra de material particulado 2,5, 10 y vamos a sacarle un pelo al estudiante, ojalá que no nos acusen de bullying, y lo vamos a comparar con entonces previa autorización. Claro, con previa autorización, o lo puede sacar un pelo al Seremi también. Y vamos a hacer la comparación entonces para ver cómo lo que decía, ¿cierto?, de hacer visible lo invisible. Así que
es verdadera. Perfecto, muy bien, Seremi. Isabel, por favor, ¿2 o 4? El 2. 2. Vamos, por favor, dirección, la número 2. La contaminación del aire solo afecta a los seres humanos. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso, ¿por qué? Porque afecta a todas las entes vivas, ya no solamente a los humanos. Así es, lamentablemente afecta a todos y también hemos visto que también afecta a nuestro aprendizaje. Mañana se va a hablar sobre eso en la Facultad de Arquitectura. Luis, por favor. Elijo el 4. Los sistemas de transporte público como el metro y los autobuses pueden contribuir a reducir la contaminación del aire en las ciudades. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Si son vehículos eléctricos, sí. O de hidrógeno, que está la otra, digamos, tecnología limpia, energía limpia. Así que estoy de acuerdo con eso, que sí pueden contribuir a reducir la contaminación del aire en las ciudades. Sí, ya nos decía un analista del Cor Biobío, el mejor taco es cuando no existen los automóviles dentro de la ciudad. Algo muy importante. Muchas gracias también por participar de nuestro juego verdadero o falso, bien interesante, porque claro, de esta manera la metodología de aprender se hace mucho más lúdica a través de testimonios, a través de videos y también a través de fotografías. Por ejemplo, esta es una importante fotografía de la contaminación que realizan lamentablemente ciertas industrias. Sabemos que hay desafíos, Luis, con respecto a este tipo de implementación. Hay algunos un poco más tosudos en hacer este cambio de transición, pero también hay que pensar en las próximas generaciones y la sustentabilidad propia de la industria. Bueno, lo primero que yo pensaría acá en la fotografía, ¿cierto? Que cada empresa tiene que cumplir una normativa, primero. Y la normativa se adecúa en función de los problemas que estamos viviendo alrededor. Hoy día la normativa de repente es muy flexible, ¿cierto? De repente dejamos pasar algunas cosas que son todavía dañinas. Por lo tanto, yo creo que aquí tenemos una responsabilidad, yo lo comenté adelante, o sea, nosotros como universitarios, como ente de educación profesional, educación superior, tenemos que formar profesionales con responsabilidad social, y no con responsabilidad para que tenga que cumplir una normativa. ¿Ya? O sea, nosotros hacemos el mínimo esfuerzo para cumplir y sacar la normativa. Si no, no podemos hacer más allá porque significa inversión, vemos simplemente el tema negocio. ¿Ya? Sin embargo, tenemos que ser conscientes de que tenemos una responsabilidad, el planeta es chico, tenemos un solo planeta y ya estamos viendo los cambios que tenemos y por lo tanto, al ver esta fotografía obviamente deprimente. Sí, deforestación, el Amazonas, lamentablemente, país vecino de Brasil, es protagonista esto. Uno de los pulmones verdes que quedan acá en el planeta Tierra se aloja en un importante ecosistema que realiza el Amazonas. Hemos visto, vamos a tocar otro tema del multiverso acá, la importancia del ecosistema. Bueno, una contaminación, petróleo, las aguas, pez, lamentablemente, bueno, pescado, lamentablemente esto se sigue dando, María Isabel, y que es importante a través del aprendizaje, la metodología, como lo que van a realizar mañana, que esto no siga ocurriendo. También vimos contaminación de plástico, toneladas de basura sacaron del río Mapocho hace un par de meses y bueno, es una lección también para la humanidad. Sí, bueno, yo creo que es algo muy importante que mencionaba Luis, de cómo pensar también que las normativas muchas veces es nuestra línea base, es como del punto de partida. Y normalmente tenemos esta visión de que si aplico la normativa estoy bien, pero en realidad es como el mínimo. Entonces tenemos que generar generaciones que saben, ¿no es cierto?, que planifiquen el futuro, que se proyecten más hacia el futuro desde el punto de vista de cómo mis intervenciones o cómo mis decisiones van a afectar incluso generaciones futuras, incluso generaciones que no voy a conocer. Y eso es clave y eso es algo que tenemos que transmitir hoy en día desde el punto de vista de cómo nosotros nos aproximamos a dar soluciones que no necesariamente las vamos a vivir nosotros, sino que la van a vivir futuras generaciones. Y eso creo que es importantísimo desde lo que podemos hacer aquí a través de la universidad y también lo que se puede hacer a través de políticas públicas, que muchas veces políticas públicas, por ejemplo, que este gobierno va a implementar, pero que a lo mejor van a tomar años, ¿no es cierto?, en desarrollarse. Claro, de esa manera podemos establecer los términos desde ya. Claramente hay trabajos, hay desafíos, el recambio de calefactores, Seremi también significa también importantes desafíos que van corriendo por varios carriles, soluciones y estrategias que van ayudando, ¿cierto?, a mejorar nuestra calidad de vida. Y claro, concluimos entonces qué aire estamos respirando, Oscar. Concluimos que estamos respirando un aire que efectivamente está contaminado, pero que por mandato del presidente, también la ministra Maysa Rojas, estamos poniendo todo el esfuerzo, el énfasis en generar mejores políticas, mejores planes de descontaminación y
precisamente en la región se abre una oportunidad para que ya el próximo año podamos mejorar los planes de descontaminación que tenemos para afrontar de mejor manera este desafío. Sí, por supuesto, y la academia aquí con todo el conocimiento siempre se apresta, ¿cierto?, a establecer esta sincronía, esta simbiosis que debemos tener pensando en la sostenibilidad de nuestras nuevas generaciones. Se nos pasó, pero volando esta parte de nuestro programa Multiversos. Agradecemos al profesor Luis García Santander, ingeniero civil eléctrico de nuestra casa de estudio, por habernos acompañado esta jornada. Muchas gracias por la invitación y una conversación entretenida que pone en el pilar, digamos, nuevamente el tema climático, el tema de cómo nosotros formamos profesionales con una responsabilidad de desempeño en el futuro, digamos, como decía María Isabel, con generaciones que quizás nosotros no vamos a ver. ¿Ya? Sí, muy bien, desde ese punto de vista la conciencia, Luis, me queda muy grabado. Muchas gracias por acompañarnos. María Isabel Rivera, arquitecta, académica de la Facultad de Arquitectura y también investigadora de CEDEUS, aquí de nuestra casa de estudio, de la Facultad de Arquitectura. Muchas gracias, María Isabel, por habernos acompañado. Muchas gracias por la invitación. Un placer estar acá. Muchas gracias también. Oscar Reicher Salazar, Seremi del Medio Ambiente, acá en la región del Biobío. Oscar, muchas gracias por habernos acompañado, también actualizado sobre cómo siguen los planes y cómo trabajan también desde la Secretaría Ministerial del Medio Ambiente acá en el Biobío, con bastantes temas, sobre todo el que estamos respirando. Muchas gracias por la invitación y feliz de recibir otras más invitaciones.